Vamos a cerrar el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este viernes, o vamos a cerrar la semana hablando un poquito de política. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco sobre ese acercamiento que existe entre el Partido Cambio Democrático y el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Además, vamos a hablar un poco de una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que estudia precisamente el caso de Cambio Democrático. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego les presento a mi invitado. La Sala de lo Constitucional tiene en sus manos el futuro de Cambio Democrático como partido político, pues actualmente estudia un recurso de inconstitucionalidad en el que se solicita resolver el por qué no se llevó a cabo su cancelación después de las elecciones de 2015, pues en esa ocasión, según el escrutinio final del TSE, únicamente obtuvo 36.796 votos. El literal C del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos establece las causas de cancelación. Y entre estas, se estipula que cuando un instituto político intervenga en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa y no logre 50.000 votos válidos emitidos a su favor, se procederá a su cancelación. En el mes de octubre de 2015, el Tribunal Supremo Electoral declaró inaplicable el artículo y el CD no fue cancelado. La resolución en ese entonces fue firmada por los magistrados Julio Olivo, Ulises Rivas y el suplente del magistrado Miguel Ángel Cardosa, Rubén Atilio Meléndez. En ese mismo documento se frenó la cancelación del Partido Socialdemócrata. En junio de 2017, el abogado José López Quijano, argumentando que de conformidad con los artículos 6 y 71 de la Constitución de la República, presentaba el recurso de inconstitucionalidad por el funcionamiento de Cambio Democrático, ya que en las elecciones de 2015 no alcanzó a obtener los votos requeridos para seguir existiendo. El magistrado constitucionalista Rodolfo González asegura que el estudio que realiza la sala analiza si ese artículo viola el principio de pluralismo político que establece la Constitución. Según González, actualmente para este caso existen dos posibilidades. 1. La eliminación de Cambio Democrático por no cumplir con los requisitos de ley que suscribió al presentarse una elección. O 2. Tener en cuenta que este partido logró alcanzar representación política en cargos de elección popular, y si esto puede ser un argumento para valorar la pluralidad. Rodolfo González asegura que se espera que en la sesión de hoy la sala resuelva sobre esta demanda, aclarando que esta situación no tiene nada que ver con el anuncio que la semana pasada realizó el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, de buscar la presidencia de la República bajo una alianza Nuevas Ideas, Cambio Democrático. Finalizamos la semana abordando temas político-electorales en la entrevista de Hechos AM y analizaremos cuáles son los escenarios ante la decisión que los magistrados de la Sala de lo Constitucional puedan tomar para el futuro del partido Cambio Democrático. ¡Comenzamos! Esta mañana de viernes le damos los buenos días al secretario general de Cambio Democrático y también diputado por ese instituto político, Juan José Martel. Juan José Martel, bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias, Manuel, es un gusto estar acá en este programa tan gustado por los salvadoreños. Juan José, ha sido noticia esta situación de que se analiza esta demanda que se presentó ante la Sala de lo Constitucional. Algunos magistrados daban declaraciones en el transcurso de la semana y decían, eso es un proceso que estamos analizando, y de hecho viernes va a haber una sesión, decían, donde vamos a hablar de esto. Pero aparte de lo que puedan decir los magistrados, tanto de la Corte Suprema como lo que se puede decir en el Tribunal Supremo Electoral, nosotros queremos conocer la lectura que está haciendo Cambio Democrático sobre este tema en específico. Sí. Llama la atención cómo la coyuntura tan particular, tan especial en que este tema se levanta en la opinión pública. Hace 3 años nosotros le demostramos al Tribunal Supremo Electoral que cancelar a Cambio Democrático en las circunstancias que se habían presentado en esa elección del 2015 era inconstitucional. Y por lo tanto violaba el artículo pertinente de la Ley de Partidos Políticos. En 2015 se habían presentado una serie de particularidades, incluyendo que 3 meses antes de la elección se cambiaron las reglas de juego, se cambió la forma de votar y se pasó de voto se pasó al voto fraccionado, en el cual la ciudadanía por primera vez podía ponerle a cada partido político fracciones de votos. Eso provocó toda una situación nueva
fue una reforma de fondo hecha a pocos meses de la elección. Además de eso, quisiera recordar todos los problemas que se presentaron durante el proceso electoral, en el cual nos llevó a que se tuvieron que volver a abrir las urnas de San Salvador. Los diputados de San Salvador no pudieron tomar posesión el 1 de mayo, sino fue hasta mediados del mismo mes, porque hubo que volver a revisar y nunca hubo certeza de lo que había realmente pasado. Por otra parte, por primera vez se estaba contando fracciones de votos. Cuando la ley decía 50,000 votos, era porque habían 50,000 ciudadanos al menos que le habían dado su aval a ese partido. Sí. Pero cuando se pasó de votos a fracciones de votos, resulta que nosotros teníamos muchísimo más de 50,000 salvadoreños que habían marcado la bandera de Cambio Democrático, pero que lo que habían dado eran fracciones de votos y por lo tanto no constituían el entero de 50,000. Todo eso fue una situación nueva en la que los partidos que tenemos menos recursos estuvimos en desventaja porque no teníamos capacidad de explicarle eso a nuestro votante frente a las grandes maquinarias electorales. Todo eso llevó a que nosotros demostramos que en esas circunstancias era inconstitucional. ¿Qué hizo el tribunal? Aceptó los argumentos, puso otros más y entonces la resolución fue de inaplicabilidad de ese artículo y por lo tanto no procedía a la cancelación. En base a la ley de procedimientos constitucionales, ellos tenían que trasladar eso a la sala para que lo califique. Sí. Hasta hoy, siempre cuando se califica una decisión de un juez que la toma en su o de un tribunal que la toma en su legítimo derecho de control difuso de la Constitución, la resolución de la sala por seguridad jurídica es hacia adelante. Sería un grave antecedente y precedente para la seguridad jurídica comenzar a resolver hacia atrás una cantidad de casos que ya están juzgados, que ya son cosas juzgadas. En ese sentido, por eso es que a nosotros nos llama la atención. Nosotros partimos de que las sentencias de la sala se respetan y en ese sentido vamos a ser respetuosos del Estado de Derecho, pero también vamos a señalar si se presentase alguna vulgaridad jurídica, porque eso va a poner en riesgo no solo el Estado de Derecho, sino el legítimo derecho que tenemos los partidos políticos a participar en un proceso electoral. Además de eso, a mí me preocupa que esto se esté presentando en el momento en que hicimos públicas las conversaciones que tenemos con Nayib Bukele y con Nuevas Ideas, porque significaría entonces que estamos retrocediendo, que estamos volviendo a la época de los años 70 en la que se impedía la participación política y en que no se respetaban los resultados electorales. Precisamente eso es otra de las preguntas que yo traigo para usted, Juan José, en el sentido de cuál es, digamos, ese elemento político que ustedes encuentran en toda la discusión que se ha generado y las situaciones que se pueden generar a partir del acercamiento que tienen ustedes con, en este caso, con el exalcalde. Efectivamente. Nosotros tenemos ya, bueno, la primera vez que lo dije eran semanas, ahora creo que es más de un mes, sí, de haber iniciado un proceso serio, responsable de conversaciones con Nayib Bukele y con Nuevas Ideas. La idea es buscar una forma de participación conjunta en las próximas elecciones. Todos sabemos las dificultades que en este momento ha tenido el partido Nuevas Ideas para lograr su inscripción. sí. Y todos sabemos que hay una intencionalidad de evitar que Nayib Bukele corra como candidato presidencial por el temor de su popularidad en las encuestas y que va a mover el actual mapa político. Y en un momento en que ya los grupos de poder fáctico de la derecha, enquistados en el partido Arena, se habían comenzado a relamer los bigotes pensando que ya tenían en la mano la presidencia de la República frente a un FMLN
muy debilitado y que eso quedó demostrado palpablemente en las pasadas elecciones del 4 de marzo. Entonces la irrupción de Nayib Bukele, la posibilidad de un acuerdo de cambio democrático con nuevas ideas, que abra un espacio nuevo de participación, es un golpe al tablero político tradicional. Ese es el punto de fondo. Es decir, que lo que entra en juego en esto, Manuel, es hasta dónde vamos a respetar las reglas de la democracia. Porque la democracia, a mi juicio, tiene un principio de fondo, que es: las reglas deben de ser claras y deben de respetarse. Los resultados, esos son una incertidumbre. La democracia es una incertidumbre. Sería el colmo que ya sepamos quién va a ganar en el 2021, ¿verdad? O en el 2024. Pero las reglas deben de ser claras. Incluso en el campo empresarial, usted quiere invertir, usted necesita reglas claras. Esa es la base de la seguridad jurídica. Ahora, esas reglas claras lo que le dan es una cancha pareja, pero no le dicen que su empresa va a tener éxito automáticamente. Va a depender de cómo juegue en el mercado. Igual es esto, válgala. A alguna gente no le gusta, y a mí tampoco no me gusta mucho hacer esa comparación entre reglas de mercado y reglas de la democracia, pero se viene Entonces, no es posible de que estemos intentando violar las reglas, generar incertidumbre en las reglas para generar certeza en un resultado electoral que alguien creyó que ya tenía en la bolsa. Ese es el problema, a mi juicio, de fondo que estamos enfrentando en este momento. Juan José, de hecho se daba un intercambio, digamos, de palabras en la red social Twitter entre Carlos Calleja y en este caso Nayib Bukele, porque Carlos Calleja decía en un mensaje que publicaba que Nayib Bukele debería dejar de hacerse la víctima y que esperaba derrotarlo en las urnas. Y la respuesta de Nayib era que lo único que quieren es que les dejen participar. ¿Qué piensa usted digamos, estos pequeños choques que se han comenzado a dar, incluso a través de forma virtual, ¿no?, en una red social? Mire, la democracia es diferencia. La democracia no es que usted y yo pensemos igual y que obliguemos a un tercero, a un cuarto y a un quinto a que piensen igual que nosotros. La democracia es saber que yo pienso de un modo, que usted piensa de otro modo, que hay otras personas que piensan de otro modo, pero que existen reglas a partir de los cuales nos respetamos. Y existen reglas a partir de los cuales se define que si yo soy mayoría, puedo entonces tener una capacidad de control, pero también si usted es minoría, tiene ciertos espacios y no va a ser eliminado. Para mí, ese debate en Twitter entre Carlos Calleja y Nayib Bukele es un debate en el que el lenguaje es un lenguaje de dos demócratas. Yo los felicito a los dos, felicito a Carlos, porque esa es la actitud que debe de tomar un candidato. No debe de pedir, ni debe de facilitar, ni debe de alegrarse porque se excluya a su adversario. Igual la reacción de Nayib, dice, quiero participar. Y es el mensaje que yo dije desde que comenzamos a darnos cuenta de todo esto que estaba pasando en torno a la sala, que por cierto, la sala no ha expresado opinión, mis respetos a los 5 magistrados de la sala. Insisto, aunque hagan una vulgaridad, va a haber que respetar, porque las decisiones de la sala se respetan. Otra cosa es la seguridad jurídica y lo que nosotros vamos a hacer y vamos a decidir frente a esa resolución. Pero deben de haber, para mí es un buen debate, no le tengamos miedo al debate. Aquí hay gente que cuando vio el choque de poderes, decían, entre lo judicial y la asamblea, es que eso es lo lógico en una democracia. Todos los poderes no deben de pensar igual. Los órganos del Estado están diseñados para controlarse unos con otros. Por lo tanto, bienvenido el verdadero debate. Y yo los reto a Nayib, que es nuestro amigo y va a ser nuestro aliado, y a Carlos Calleja, a quien yo le tengo muchísimo respeto y va a ser nuestro adversario político, a que mantengan esa actitud de debate, de discusión, de ideas y que vayan a las elecciones ambos. Ahora bien, hablemos del acercamiento entre Cambio Democrático y Nayib Bukele.
Usted decía en una declaración que había que darle forma jurídica a ese acercamiento. ¿Cuáles son los pasos que ya están dando para darle pues forma jurídica a esto que ustedes hicieron público y decir, bueno, miren, ya estamos sentados y estamos viendo que tenemos muchas coincidencias y que podemos trabajar juntos? Pero ¿cuáles son esos pasos que están dando para ya darle, digamos, una mayor certeza que ese acercamiento se va a consolidar y que va pues ya a llevarlos a participar en una elección presidencial? Efectivamente. Esta alianza tiene varios momentos. En un primer momento ha sido fundamentalmente político. Conversamos sobre cómo vemos la realidad del país, porque eso es lo primero en que nos tenemos que poner de acuerdo. Si usted cree que todo está bien y yo creo que todo está mal, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Pero coincidimos en cómo estamos viendo la realidad del país. En segundo lugar, coincidimos en cuáles son las soluciones en general que deben de implementarse para entrar a resolver estos problemas. Y llegamos a una conclusión. Estamos frente a un modelo agotado, que se agotó en el 2009, y por eso es que hubo cambio de signo ideológico y político en el 2009 cuando ganó el FMLN. Pero a pesar de que la gente tenía la esperanza de que ese modelo agotado iba a ser sustituido por otro, se le continuaron poniendo parches al mismo modelo. Este país necesita reformas estructurales, reformas de fondo, pero en el marco de la Constitución de la República. No se trata de traer aquí modelos fracasados ni de neoliberales ni de socialistas del siglo XXI, para intentar resolver nuestros problemas. La Constitución de la República nos da el marco para poder desarrollar reformas estructurales que necesita nuestro país, y esa fue la base programática. Segundo momento, hombre, dijimos, entonces, ¿cómo hacemos? Si tenemos coincidencia en cómo vemos la realidad, si tenemos coincidencia en una propuesta que le podemos presentar al país, ¿qué hacemos? Tercer acuerdo político, busquemos una forma de participar de manera conjunta en la próxima elección presidencial. Ahí viene ya la etapa jurídica, termina la etapa política. En la etapa jurídica, nosotros tenemos dos opciones. La primera es, si Nuevas Ideas es inscrita, que así lo esperamos que lo sea, así debe de ser legalmente, antes que culmine la fecha para hacer coaliciones electorales, vamos a hacer una coalición electoral tal como lo manda la ley. Y le vamos a dar forma legal y le vamos a presentar una alternativa legal. Pero si por cualquier maniobra que se presente, que pueden suceder, porque nuevamente insisto, estamos viendo una tendencia a modificar las reglas para generar seguridad en los resultados, que es antidemocrático y es autoritario. En ese caso, Cambio Democrático iría en una alianza política, que ya no puede ser jurídica, sí, pero tomando decisiones para que se vea y para que se siente la presencia de Nuevas Ideas en ese esfuerzo, y vamos a empujar juntos un carro. Las dos vías son legales. La primera tiene la legalidad formal y la segunda tiene la legalidad constitucional del derecho de todos los salvadoreños a participar y del derecho de los partidos a hacer amplias alianzas políticas y sociales. Juan José, en determinado momento a usted le atacaron en redes sociales, y yo he estado leyendo algunos comentarios que se publicaron, y de pronto decían, lo que pasa es que Cambio Democrático le interesa algún tipo de apoyo económico que le puede dar en determinado momento Nayib Bukele. ¿Qué piensa usted de todo lo que se dice en esta plataforma que se ha convertido hasta cierto punto un nuevo centro de debate, y a veces un debate que no es muy limpio, o a veces un centro de ataques a políticos que están, digamos, en un momento en la opinión pública, digamos, en la cresta de la ola, por las decisiones que se están tomando, por el panorama que se está configurando a una elección presidencial? Sí, no, ya hubo una supuesta noticia movida de esas noticias falsas en redes sociales que dicen que Nayib Bukele ya me dio $500,000 y yo me lo enganché. Bueno, eso nos demuestra la bajeza de algunos sectores que todavía se mueven en el sistema político, y nos demuestra los viejos métodos. Yo diría, el que las hace
se las imagina. Y como decía mi abuelita, el león juzga por su condición. Aquí en el pasado seguramente han comprado gente y a lo mejor esas son las cantidades, o a lo mejor con esas cantidades están comprando algo otros, yo no lo puedo decir, y entonces nos comienzan a atacar. Eso es una campaña no solo baja, es ilegal. La Fiscalía General de la República debería de investigar estas cosas y no debería de necesitar denuncias, son hechos notorios. Si yo he recibido $500,000, es una ilegalidad, ¿no? Y además no he ido a declararme, así como los sobresueldos, no he ido a Hacienda. Pero además de eso, si hay una calumnia, si hay una injuria, ¿pero contra quién? La Fiscalía tiene que investigar. Demuestra que todavía tenemos las viejas mentalidades autoritarias de los escuadrones de la muerte en los años 70, 80, pero demuestra también la incapacidad de debatir con argumentos, la incapacidad de demostrar en la realidad las cosas y por lo tanto se tiran a esos juegos bajos que en realidad a nosotros lo único que nos dan es risa, bromas me hacen. En un chat les decía, pasen el lunes por su saquito. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le recordamos que esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y también diputado por ese instituto político. Regresamos en cuestión de segundos. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM y esta mañana estamos conversando con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y diputado por este partido político, y estamos hablando de ese acercamiento que ellos han tenido con el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y su movimiento Nuevas Ideas. Juan José, algunos voceros del FMLN han dado declaraciones en estos últimos días y algunos no dejaban cerrada incluso una posible, decían ellos, un posible acercamiento en determinado momento a Cambio Democrático y por ende, si Nayib Bukele está ahí, pues a Nayib Bukele. ¿Qué piensan ustedes cuando desde la izquierda también se dejan abiertos estos espacios a posibles, digamos, alianzas, a posibles acercamientos en determinado momento, ya con miras en una elección presidencial? Porque como decimos, en este momento estamos en una fase de configuración de fuerzas y por ende las cosas se están definiendo a veces de forma inesperada, ¿no? Bueno, hasta este día, a esta hora, nosotros no hemos tenido una comunicación con el FMLN oficial. Bueno, nos vemos en la asamblea, en fin, pero una comunicación de partido a partido no ha habido. Para nosotros es deseable que haya, porque Cambio Democrático cree que es el diálogo, que es la comunicación entre fuerzas políticas, que podemos pensar distinto, pero que todos somos salvadoreños, que vamos a comenzar a construir soluciones a los problemas del país. Y nosotros estamos abiertos a conversar con todos los partidos, con todos los candidatos, hagamos o no hagamos acuerdos electorales de participación. Creo que es bueno intercambiar ideas. Creo que es bueno darnos seguridad entre nosotros. Y no solo eso, creo que es bueno definir reglas de un sano debate en la próxima elección. Yo me pregunto, ¿y vamos a iniciar una guerra sucia para la próxima elección similar a la que estamos viendo, de que ya están hablando de dinero, etcétera, etcétera? ¿Vamos a comenzar una guerra de dimes y diretes y a calentar las redes sociales y a crear falsos noticieros, falsos medios de comunicación que, por cierto, atentan contra los medios de comunicación serios, legalmente establecidos, que hacen su trabajo con mucho profesionalismo, porque generan una línea de noticia falsa que daña credibilidades? ¿O vamos a jugar a una campaña seria, responsable, propositiva? Yo creo que valdría la pena. Y nosotros, como Cambio Democrático, siempre hemos creído que es el diálogo, la comunicación. Yo, como secretario general del partido, conversando con nuestros miembros de la comisión política, llegamos a una conclusión y la hicimos decisión unánime hace meses atrás. Hablemos con todos. Hablemos con todos los candidatos, hablemos con todos los partidos políticos. Vamos a una elección trascendental, una elección presidencial es una elección trascendental en El Salvador y en cualquier otra parte del mundo,
construyamos un ambiente de reglas democráticas sanas, de participación con la cancha lo más pareja posible. Todos los partidos políticos tenemos nuestras dificultades, nadie está exento de pleitos internos. Si quisiéramos comenzar a aprovecharnos de las falencias de los otros, nos comenzaríamos a hacer picadillo. Y hay mucha gente a la que le gusta, ¿verdad? Que uno señale y este hizo tal cosa, pero tenemos que educar a nuestra gente. Tenemos que enseñarle a los salvadoreños y a las salvadoreñas que los problemas del país se resuelven con soluciones, con propuestas concretas y con correlación y con estrategia. Si nosotros tenemos la correlación que nos dé las urnas, si tenemos las propuestas concretas, la voluntad y la estrategia, vamos a lograr hacer en el marco de la constitución política, porque yo insisto en eso, transformaciones estructurales y profundas que necesita este modelo que ya se agotó, que ya no da más, que se agotó hace 9 años, con el gobierno de Antonio Saca, ya no dio más. Tony Saca entregó el gobierno con una economía que estaba decreciendo, iba para abajo, era el menos 3% ese año. Y ahora, ¿qué se ha logrado? Una economía de lento y de escaso crecimiento. Necesitamos perfeccionar la economía, crear motores de productividad respetando el medio ambiente. Necesitamos abrir los nuevos espacios de participación democrática. Oía a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral decir, ya la legislación electoral ya no responde a esta realidad que tenemos. Tenemos que entrar a un debate serio y a fondo. En ese sentido, esa debería de ser el sentido de la campaña electoral. Y yo le digo a la gente, mira, es bonito ver a dos políticos gritándose y tirándose los platos, pero eso no nos va a resolver ningún problema en este país. Exijámosles propuestas, exijámosles soluciones y pongámoslas sobre la balanza. A medida se ha conocido del acercamiento entre Cambio Democrático y Nayib Bukele, han comenzado a surgir más opiniones, de análisis de un lado, análisis del otro, y entre esas opiniones está la de Jorge Villacorta, y se lo voy a leer. Él dice que el señor Bukele es populista y que ha dicho que no tiene ideología, y que Cambio Democrático es socialdemócrata, y dijo que estas cosas, cuando se impulsan sin ideología, caen en populismo. Esa es una opinión. Y está también, se citaba en un medio escrito a Rubén Zamora, que decía: quiero ver qué fue lo que acordaron, porque según pues él no se puede solo decir, este es mi candidato, sin decirle a la gente, este es el acuerdo que tenemos entre Nayib Bukele, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Yo no creo que haya un ser humano que no tenga ideología, que seamos conscientes o no de ello es otra cosa. Aún hasta cuando usted pasa frente a una iglesia, frente a catedral y se persina, está haciendo una demostración de ideología, inconscientemente. La ideología es los lentes con que vemos la realidad. Y la ideología, que son esos lentes, el color de esos lentes dependen de los intereses concretos y de cómo nos vemos en esa sociedad. Todos tenemos una forma de vernos en la sociedad, todos tenemos intereses, salvo los que ya se murieron, ¿ve? Por lo tanto, siempre hay ideología. Lo que pasa es esto. A Jorge y a Rubén le pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo soy un hombre de 63 años. Vengo de una época en que uno definía de manera explícita la ideología. Y de manera, ahora las nuevas generaciones han cambiado el lenguaje, han cambiado la forma de ver las cosas. Pero cuando comenzamos a platicar con Nayib, yo lo que me daba cuenta es que él estaba hablando un lenguaje de alguien, el lenguaje millennial, para decirle de alguna manera. Yo estaba hablando el lenguaje quizás de la Segunda Guerra Mundial, pero en el fondo estábamos diciendo lo mismo, imagínense. Incluso hay una frase que a mí me causó impacto y que les causó impacto a muchos, porque por un lado Nayib dijo alianza estratégica y por otro lado dijo amigos de viaje. Y amigos de viaje es importante porque vamos a hacer un viaje largo de años, ¿verdad? Sí. Pero para la izquierda, para los viejos militantes de la izquierda, amigos de viaje tiene una connotación negativa, porque significa yo a usted lo necesito nada más un ratito y después lo voy a desechar. Entonces hubo una reacción y cuando le dijimos a Nayib, mira, porque él no entendía que
él estaba hablando para su generación y ahí tenía otra connotación, pero a todos los que somos ya mayores y más si venimos de la izquierda, nos impactó de manera negativa la frase. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo entiendo a Jorge y entiendo a Rubén y creo que ellos tienen razón en algo. Las alianzas políticas en este caso, que se expresan en materia electoral, llevan cemento programático. Ahora, obviamente, detrás de un programa hay una ideología, pero no es lo ideológico lo que arma la alianza. Yo puedo en un determinado momento hacer alianza con un partido que no es exacto, pero que coincidimos en puntos de programa municipal y yo puedo hacer alianza con otro partido político para lograr esa alcaldía, porque nos interesa el programa. Ahora, no estamos distantes ideológicamente. Yo me considero una especie de socialdemócrata, socialcristiano, creo que ambas cosas tienen grandes aportes. Yo me eduqué en la filosofía clásica de la democracia cristiana y para mí sigue teniendo grandes valores. He leído y me siento interpretado también por factores de la filosofía socialdemócrata, elementos fundamentales. Me siento también socialdemócrata. Un millennial no lo va a expresar así. Y menos ya la nueva generación, que yo no sé cómo le estamos llamando a esta muchachada que ya viene los con los 18 años, ¿verdad? Exactamente. Están los millennials y ahora vienen los centennials. Exactamente. Entonces, cada uno cambia los lenguajes. Yo me acuerdo nosotros, ¿cómo le decíamos a los mayores? Los rucos. ¿Cómo nos dicen ahora a nosotros? Los maestros. Sí, cambia el lenguaje. Increíble. Entonces, yo creo que a nuestro país nos hace falta no solo diálogo entre izquierda, derecha y sino que nos falta diálogo entre generaciones. Y si algo estamos también aprendiendo con nuevas ideas y con Nayib es esos nuevos lenguajes. Y ellos quizás también están aprendiendo, ojalá, ese viejo lenguaje nuestro, pero que en el fondo queremos lo mismo. 15 de julio es la fecha que ustedes tienen previsto desarrollar actividades internas. Tal vez, José, nos despedimos el espacio hablando de esas actividades que vienen y que son tan importantes para Cambio Democrático por todo lo que está ocurriendo a nivel político. Claro, nosotros vamos a realizar nuestras elecciones internas. Si Nayib va a ir como candidato de Cambio Democrático, va a ser con toda la formalidad y respetando el estatuto. Lo que hemos dicho, seguridad en las reglas. Entonces, Nayib se va a someter a una elección interna en el partido, se va a inscribir en su momento, se va a someter a una elección interna dentro del partido. Siempre hay un riesgo. Lo va a correr, yo entiendo que es chiquito el riesgo, es del menos 0,1%, pero hay un riesgo. Entonces se va a respetar las reglas jurídicas, que es el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, obviamente la Constitución de la República y nuestra reglamentación interna. Sobre esa base vamos a presentar una candidatura no solo legítima, sino legal. Entonces, vamos a eso el 15 de julio y desde ya los invito a que observen nuestro proceso. Humilde, sencillo, porque somos un partido pobre, todavía no nos llega el medio millón que nos han dicho, pero vamos a hacer elecciones democráticas, sencillas, pero muy participativas. El fin de semana tiene previsto Nayib desarrollar actividades de calle. Él estaba pidiendo a la gente que le acompañara en El Salvador del Mundo, que iba a tener una concentración. ¿Ustedes como Cambio Democrático van a estar ahí o les ha invitado? Sí, nos ha invitado, vamos a evaluar si vamos y me gusta. La democracia es participación. La democracia es estar también manifestando lo que pensamos. Nayib está convocando a algo pacífico, un domingo, en la tarde, en El Salvador del Mundo, no es frente al ministerio, frente al tribunal, no, en la plaza que es de todos los salvadoreños, El Salvador del Mundo, a una hora en que va a haber poco tráfico, el domingo en la tarde, a una concentración totalmente pacífica. Ojalá así fueran todos, ojalá en ese tenor convocáramos. Pero aquí asusta, ¿verdad? Aquí llegaron un grupo de universitarios y en eso que se empujaron unos con otros, que sabemos que eso sucede en las multitudes, y muchas veces hasta en grandes concentraciones religiosas han habido estampidas con cientos de muertos y de repente les estaban tirando gas pimienta. Eso es no entender. Y al ratito vino la acusación de terroristas. ¿Cómo vamos a acusar de terrorista a estudiantes universitarios,
a muchachos, a ciudadanos salvadoreños que lo que quieren es que les inscriban legalmente su partido. Eso es lo que quieren. Por eso no es ser terrorista, eso es ejercer el legítimo derecho a la participación ciudadana, a la protesta ciudadana en el marco de la ley. Juan José, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros. Esperamos tenerlo aquí en próximas visitas en las que continuemos hablando de esto que va rumbo a la elección presidencial. 3 de febrero de 2019 es la fecha que se ha fijado para desarrollar estas elecciones y por lo tanto es importante que se haga un análisis con todos los que están participando de esta actividad política de El Salvador y por eso le decimos, esperamos tenerlo aquí nuevamente, Juan José Martel. Gracias, Manuel, ha sido un gran gusto. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo por Noticiero Hechos. Un abrazo a todos. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a ir hasta la sala de Noticiero Hechos porque hay información en desarrollo, precisamente situaciones que están ocurriendo en los alrededores de la Universidad de El Salvador. Vamos a Noticiero Hechos.